Sí, pegó bastante. yo tengo mucha influencia de mi profesor, que era Antonio Galvez Cisneros, ¿no? Perdón, Antonio Galvez Ronceros, que él es Ceros, costumbrista. sí. Sí, él es de la generación de los 50, ¿no? Entonces a mí a Cocacho me daba para que lea su obra y todo, porque a los más movidos no, se nos prendía más, ¿no? Nos hacía leer su obra y a veces a esa edad, pues 15 años, 14 años, debatir la obra de un escritor de ese nivel, pues era bien complicado. Entonces él quería que uno no solamente la lea, sino de paporreta le lea un par de líneas y comente y haga su apreciación sobre lo que él quería decir ahí. Era muy duro, muy duro. Y esa era la única forma de aprobar. Pero era interesante porque no nos hacía leer de paporreta como es la educación nuestra, sino que además nos daba la posibilidad de poder discernir, de poder o, no sé, de pronto eh, darle una opinión acerca de lo que él quería transmitir, ¿no? Posiblemente la opinión de los jóvenes le interesaba a él también, eso se de paso. Y eso nos ayudó bastante, porque todos éramos flojos, ¿no? Éramos flojos, futbolistas, timberos, o sea, estábamos en una vida muy complicada. Esa etapa considera que es la más agradable, la de que tuvo como maestro a Carlos Ronceros, que lo inició Sí, en la sí, sí, literatura, sí, sobre todo. totalmente, totalmente. Pues yo compartía la habitación con mi viejo. ¿Qué Recuerdo que gobierno más o menos era? ¿Quién eh, estaba gobernando en el no, Perú? no, era de hecho que ya había comenzado Acción Popular, si no me recuerdo. De la UNDE, su Sí, primer sí, gobierno, su segundo, no, no, no sea mal. segundo. O sea, bueno, Segundo gobierno, segundo sí. gobierno. Segundo gobierno, sí. ¿Cómo era Y la entonces, cosa? Es decir, sí, sobre todo ¿Mm? vinculado al ámbito de la literatura, ¿fomentaba la literatura, la lectura en el gobierno de la UNDE o usted No, no, en nada? absoluto. No, 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 cero, cero, cero. O sea, yo, la verdad, sinceramente, me sorprendió. Yo estaba, es que mira, sabes que el país nuestro de los 80 es muy complicado entenderlo, porque, fíjate, nosotros pasábamos del primer gobierno de un pusilánime de la UNDE, que entregó las empresas a los americanos, etcétera, y acuérdate la página 11 y toda De la página historia esa 11 de sí. Kuczynski. O sea, de ahí entregan pues la refinería, ¿no? Y hay un pocito que daba algo de petróleo, eso se lo levantaron de ahí. Y entonces de ahí, por ejemplo, vienen los militares. Entonces yo, cuando entran los militares, tenía 3 años, pues, no me recuerdo. ¿Sí? Porque ellos entran en el 67, entran en el 63 ellos, ¿no? Claro, En el Velasco le hace el golpe 63, a claro, la UNDE. en las 63 más o menos. Y yo recién había nacido, pues, yo nací en 63. Entonces, lastimosamente crecimos con esa cultura pro-nacionalista, con el ánimo siempre predispuesto para hacerle la bronca a Chile y recuperar Arica y Tarapacá. Y todos mis amigos que estaban en el Melgar, que nosotros yo entré luego cuando ya crecí un poquito más al Melgar, en pleno gobierno militar, nos fomentaban eso, ¿no? O sea, el hecho de que tendríamos que estar preparados para afrontar una guerra con Chile cuando se cumpliesen los 100 años, o sea, en 1979. Todos, así, absolutamente todos vivíamos pensando en eso, en recuperar la dignidad nacional. Y una centra lo que él quiso hacer, que desafortunadamente le salió mal, pero sí, mi familia estaba convencida, mi familia perdió tierras en Casma, mi familia, en la reforma agraria. ¿Tú crees que mi familia reclamó? Si nosotros estábamos con la dignidad, supuestamente con la historia de la dignidad nacional en el techo, y nosotros lo veíamos con mucho cariño, mi familia lo veía con mucho cariño, porque se había reunido con un grupo de gente y les había explicado qué querían hacer con la reforma agraria. Nosotros crecimos con ese desapego, ¿no? Mi viejo tenía 14 años y tenía un Chevrolet, o sea que, entonces tú dirás, pues pucha, ¿eso qué representa? Representa tener un Ferrari ahorita con 15 años. ¿Y Gracias a era él. necesaria la reforma agraria, por ejemplo, a nivel internacional, hablando ya de Sudamérica nada más? Había ya bastantes revoluciones, ¿no? Es decir, había una marcada, por así decirlo, diferencia social entre pobres y ricos, ¿no? Muy pobres y muy Pero, ricos. pero, ¿Era pero, si, necesaria la reforma agraria pero para... totalmente, porque mira, si tú te pones a analizar, los gobiernos, perdón, las personas que estaban ya ingresando a la guerrilla,
era cada vez mayor, o sea, el descontento era tremendo, eso era una bomba de tiempo, en cualquier momento iba a explotarle en la cara a los gobernantes de turno, y ellos se pusieron de acuerdo, analizaron la situación y dijeron, oh, un momentito, o hacemos algo en favor del pueblo, o esto revienta ahorita. Ha tardado, gracias a ellos se retrasó el estallido social acá, porque en ese momento era para que reviente todo y los rusos se metan y toda la cuestión, y ellos aguantaron y pactaron con los rusos, no entraban los rusos, pero lo dejaban trabajar tranquilo. Y recién pues cuando ha reventado la bomba, el 80 y pico, Claro, primero hubo una experiencia 82, guerrillera con sí, sí, Morales con Blanco, Bermúdez, que era el sí, MIR, con Hugo Blanco. y después ya comienza, bueno, aunque en esa parte se aplicó la reforma agraria, pero ahí también hay algunos intelectuales que dicen que no la aplicó bien, ¿no? Que por eso No, no, sí, sí, yo no, sendero, ¿no? sí, es que fue esto, muy antojadiza, fue, o sea, muy jalada de los pelos, pero tenían que hacer de una u otra manera, tenían que hacer algo importante para que el pueblo no se levante, o sea, era una manera y mucha gente desafortunadamente no supo apreciar lo que estaban haciendo por ellos, incluso tú volvías, por ejemplo, a las tierras de mis abuelos, tú volvías y los tractores que Velasco les había mandado, los tractores estaban oxidados, tirados a su costado. Y la plata se la tiraban todos los días, chupadera, mataban a un animal y comían de eso. O sea, no estuvieron preparados los campesinos para asumir esa responsabilidad de ser pequeños emprendedores, pequeños empresarios. Eso es el problema. O sea, entonces, eso faltó, o sea, faltó prepararlos, capacitarlos y luego dar el golpe, pero el tiempo estaba en contra. Pero para nosotros, como tal, lo más difícil fue tener a Fujimori, ¿no? Porque si bien es cierto, Fujimori nos insertó en el sistema, ¿no?, mundial El económico, todo, neoliberalismo, ya. totalmente. Entonces, pero lo que vino a colación fue de que desafortunadamente tuvo un tal Torres y Torres Lara, que sacó una ley desconociendo la profesión del periodista prácticamente. Incluso con Fujimori, que obviamente estabiliza el país y todo igualito, no tuvimos oportunidad. Yo trabajaba en el año 88, 89, 90 en el sector público, privado, ¿verdad? En el público, claro. Y por el hecho de haber trabajado con los apristas, llegaron los fujimoristas, a pesar de que los apristas lo hicieron ganar. Llegaron todo su séquito, decían, a ver, tú y tú, yo estaba creo con justicia, con su grupo. Sí, justicia o el INTA. Tú y tú se van mañana. ¿Y yo por qué? Porque eres aprista. Ya está cerrado. Encima la ley Torres y Torres Lara. Encima que quitan el 1% al colegio periodista, lo debilitaron totalmente. Al final los periodistas éramos unas parias. Algo así. O sea, era terrible. Ya te da vergüenza decir que eres periodista. Porque ya todo el mundo se metió. Bresani, agente de publicidad, que comenzó a manejar con Montesinos todos los medios de comunicación. Los medios ya no eran el cuarto poder del Estado, ¿no? Prácticamente era el aliado del Estado, el aliado del poder. Entonces ellos comenzaron a comprar conciencias y comenzaron a darle la dirección de los medios a gente que no estaba preparada, que simplemente eran empresarios o publicistas. Entonces, ¿te imaginas tú un publicista manejar un medio de comunicación? Si el publicista lo único que ve es el tema de imagen, el tema de la publicidad, de la venta de la publicidad, de la venta de espacios publicitarios, o sea, tiene otra concepción que el periodista totalmente distinta. Entonces, yo soy un publicista, me das el medio de comunicación, yo lo que veo es plata, plata, plata. Y la forma de generar dinero, ¿cuál es? Vendiendo la línea editorial. ¿Cómo se dio cuenta, por ejemplo, que había cierta censura o que habían comprado determinado medio? Así como, No, eso fue inmediato, eso fue una cosa impresionante. no Eso es algo progresivo que tú te has dado cuenta que, hoy esta línea está cambiando poco a poco, sino de la noche a la mañana cambiaba de forma abrupta. ¿O cómo era? o sea, fue total, porque él convence a un par de publicistas de la época y comienzan a comprar conciencia, porque de la noche a la mañana, medios que eran de oposición se convierten en aliados predilectos de Fujimori, ¿no? Y todo lo que hacía el chino salía en primeras planas, incluso forman un montón de periódicos, ¿no? Capaz que no te acuerdas tú de la Chuchi, La Chuchi no te sí me acuerdas acuerdo. Chuchi es el, ma- Chinda todavía. el Mañanero, la Chuchi, el Mañanero, el Tío. O sea, todos esos periódicos, por ejemplo, totalmente sensacionalistas, que la prioridad era Chuchi Díaz en la carátula, ¿no? Por ejemplo.
escándalo de la vez y la prostitución de la prensa televisiva, ¿no? Incluso le pusieron el titular después cuando ya se supo las Prostivedex, me acuerdo que había una Sí, pero venta, claro, pero también acuérdate que salieron los cómicos los cómicos ambulantes. ambulantes. O sea, eso fue tremendo, o sea, fue la decadencia total de la televisión en el Perú, ¿no? Y sobre todo que tenían los horarios estelares, era increíble. Comenzaron a aparecer programas como Laura Bozzo, ¿no? Ahora en América, la China Chan también comenzó a hacer ese tipo de periodismo, ¿no? Buscando poner en primer término el problema familiar, por ejemplo. El problema, o sea, prácticamente era una casa abierta, era esos programas. Y ahí, por ejemplo, cuando tú te ibas a otro país, te encontrabas con gente que te decía, oye, ¿qué tal las polladas? O sea, al peruano lo conocían en esa época por las polladas, por la tramposería y por la gente desdentada, ¿no?